Yo lo primero que quisiera mencionar es que en Colombia después de la Constitución de 1991, si las cuentas están bien, y posiblemente puede que no estén, pero no el margen. César Lorduy. Gracias, presidente. Yo lo primero que quisiera mencionar es que en Colombia después de la Constitución de 1991, si las cuentas están bien, y posiblemente puede que no estén, pero no, el margen no va a ser tan amplio, se han expedido 15 emergencias económicas después de la Constitución de 1991. Y la mayoría de esas emergencias económicas han sido declaradas exequibles por la Corte Constitucional. Todas ellas han sido sobre temas muy puntuales, sobre los cuales han actuado las medidas necesarias, adecuadas para superar la emergencia, pero muy puntuales. Recordémosla. Por ejemplo, la emergencia de 1992, que superó el problema de la bajada de los niveles de embalse, lo que se llamó el fenómeno del Niño que originó el apagón. Se superó. En 1994, la emergencia que solucionó el sismo que afectó los departamentos del Cauca y del Huila, y se superó. Luego la emergencia, por ejemplo, la del terremoto del Quindío, sucedió y se superó. Luego una emergencia, por ejemplo, la del fenómeno climático de la Niña en el año 2010, se despidieron las medidas, sucedió y se superó. Luego vino la del 2015 con relación al fenómeno migratorio de venezolanos hacia Colombia, se atendió y se superó. Con esto quiero decir que hay emergencias económicas cuyas medidas actúan y superan las circunstancias y las razones por las cuales se acude a ese método excepcional. Pero resulta que la emergencia que hoy todavía nos afecta, pero en especial la que tuvo origen en el decreto 417 del 17 de marzo del 2020, se inició con 75 contagiados. Y hoy estamos en 54.931. A contrario de las otras emergencias, aquí tenemos unos hechos de trato sucesivo que, por el contrario, en vez de parar, se han incrementado. Y eso no lo podemos olvidar. Pero a diferencia de las otras emergencias, esta que es de trato sucesivo y que no ha parado, ha tenido 6 confinamientos. 6, es decir, prácticamente hasta el 1 de julio vamos a tener 4 meses, 21 días en confinamiento. Y confinamiento casi absolutamente todo. Y cuando hay un confinamiento, se afecta absolutamente todo, y perdónenme la redundancia. Y ahorita conversamos sobre eso. Y durante esta emergencia, también hemos tenido una emergencia sanitaria que termina el 31 de agosto. Comenzó el 12 de marzo. Eso significa que además del confinamiento, tenemos
una circunstancia adicional que contribuye a que las situaciones no sean tan fáciles de solucionar, que es la emergencia sanitaria. ¿Por qué digo todo eso? Porque no es solamente pedir una emergencia e imaginarse que los decretos que se expiden como consecuencia de ello solamente atienden la emergencia per se. No. Los decretos que se expiden, por lo menos en esta emergencia, no solamente son para tratar de solucionar las causas que dieron origen a la emergencia, sino que además hay que atender permanentemente las situaciones que se van originando todos los días como consecuencia de la emergencia, en especial las que surgen del confinamiento. Como consecuencia del confinamiento se afectó y se afecta absolutamente todo. Luego entonces, si hay afectación, por ejemplo, sobre el sistema de transporte, nos vamos a encontrar medidas relacionadas con el transporte. Si hay afectación con relación al funcionamiento de la administración pública y a la contratación estatal, habrá medidas relacionadas con la contratación estatal. Y así sucesivamente. Todo eso ha originado lo que a algunos le puede sorprender, que sean tantos decretos o inclusive tantas resoluciones y tantas circulares. Pero ojo, es que arrancamos con 75 contagiados, estamos en 54.000, pero además hemos tenido 6 confinamientos. Todo ello genera o ha tenido que generar una respuesta por parte del Estado. Y esa respuesta, ¿en qué términos se tiene que dar? Por lo menos desde el punto de vista constitucional. Una emergencia tiene que cumplir con unos presupuestos básicos que de manera reiterada ha venido expresando la Corte Constitucional y que desde el punto de vista metodológico es muy sencillo. Primero, unos presupuestos fácticos, es decir, una descripción de hechos extraordinarios, diferentes, novedosos, que son los que dan origen a un presupuesto valorativo que con relación a esos hechos aconseja, sugiere una serie de medidas que desde el punto de vista legislativo, las que existen, no pueden ser usadas para poder atender esos hechos sobrevinientes, sorpresivos y muchas veces incontrolables. Hasta ahora hay muchos hechos que están muy relacionados con esta emergencia que no son todavía controlables. Muy bien. Entonces tenemos un presupuesto fáctico y luego tenemos un presupuesto valorativo. Otro elemento estructural de un decreto de emergencia es la justificación. Y la justificación es el producto de haber hecho un análisis del presupuesto valorativo. Y esa justificación te dice lo que en lo que es la última parte de un decreto de emergencia en términos estructurales, cuáles son las medidas que se deben tomar. Medidas que cuando se decretan, en este caso el 17 de marzo, son medidas generales. Porque ni siquiera que tuvieras una bola de cristal serías capaz de adivinar todo lo que se pudiera originar, o fundamentalmente como consecuencia del confinamiento. Y la consecuencia del confinamiento es que todos los días te decía que debías hacer algo. Muy bien. Y ese algo, en términos generales, está comprendido en las páginas, aproximadamente unas 4, de las medidas que se supone el gobierno dijo que se iban a tomar en el decreto 417 y que se tomaron. Luego viene la expedición de los decretos. Y esos decretos, uno hoy
puede evaluarlos y decir, me hubiera gustado que el decreto dijera tal cosa, me hubiera deseado que el decreto hubiera dicho tal cosa. Es decir, sobre cada uno de los decretos nosotros podemos tener una opinión con relación a lo que debió ser. Ahora veamos qué es lo que nos dice la Constitución con relación a esos decretos o a esas medidas. La Constitución no nos dice que vamos a evaluar o a examinar las medidas como nosotros hubiéramos querido que se tomaran. No, señor. Nosotros hubiéramos querido que tuvieran una cobertura. No, señor. La Constitución lo que nos dice es que esos decretos, independientemente de que a mí me gusten o no me gusten, los decretos tienen que ser convenientes y oportunos. Ojo, esas son las dos palabras clave. Convenientes y oportunos. Muy bien, convenientes con relación a qué, no con relación a mi gusto, no con relación a lo que a mí me hubiera gustado, convenientes con relación a las medidas que se dijeron en el decreto de emergencia que se iban a tomar. Esa es la conveniencia, no hay otra conveniencia, esa es la relación. Y oportunos es que se tomaron en el tiempo que era necesario. Es decir, dentro del término de la emergencia, en primer lugar, y en segundo lugar, frente al hecho de que iban ocurriendo necesidades que exigían que se expidiera esa medida. En esos términos, dice la Constitución, el Ejecutivo o el Gobierno debe expedir o elaborar un informe y presentarlo al Congreso. Punto. ¿Y cuál es la competencia del Congreso frente al informe que le presente el Ejecutivo? Uno, no puede hacer juicio de legalidad. El Congreso tiene esa competencia eliminada porque el juicio de legalidad sobre los decretos lo tiene la Corte Constitucional en virtud de que tienen un control automático. Luego, entonces, el Congreso no puede decir si el decreto es legal, si no es legal, si es ilegal. No, esa competencia no la tenemos. Lo único que tiene el Congreso con relación al informe, dice la Constitución, es examinar el informe. Examinar el informe. Solo eso es lo que dice la Constitución. Examinar el informe. Y examinar el informe en función de las medidas que el Ejecutivo tomó y que están en ese informe. Y con relación a ese examen del informe, el Congreso determinará si las medidas fueron convenientes y oportunas. No si las medidas a mí me gustan. No si las medidas me resultan a mí satisfactorias. En esos términos se rinde el informe y en esos términos nosotros, y cuando digo nosotros, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Mira, todos hemos coincidido en que efectivamente en ese marco constitucional las medidas fueron convenientes y oportunas frente a lo que dice el decreto de emergencia. No frente a cualquier otra, no, frente a las medidas que dice el decreto de emergencia. El decreto de emergencia dice que si es una actividad que permite a esas personas recibir un ingreso de manera diaria. Ese es el hecho. Luego, los decretos, por lo menos con relación a eso, deben evaluarse es con ese hecho, no con relación a más nada. Entonces, nosotros tenemos 72 decretos.
no 73, 73 con el decreto de emergencia, 72 decretos. 72 decretos que, reitero, en el informe que nosotros elaboramos, no lo hicimos sobre la base de que a nosotros nos hubiera parecido suficiente o que a nosotros no nos hubiera parecido bien. Por ejemplo, el famoso decreto 444, que a algunos no les gusta, que si el dinero no se debió tomar de esa manera, sino que se debió tomar de la otra manera, ¿no? El decreto 444 corresponde a una medida y esa medida fundamentalmente está asociada al hecho que en el decreto de emergencia se dice se requiere, por ejemplo, 4 billones de pesos para poder atender de manera inicial la situación de salud de ese momento. Pero resulta que, como les dije anteriormente, los hechos en esta emergencia todos los días se aumentan, todos los días van aumentando. Y obsérvenlo, la primera cuarentena fue de muy pocos días, pero miren la última cuarentena y se da cuenta que la última cuarentena es más extendida. La primera emergencia sanitaria fue menor que la segunda emergencia sanitaria. ¿Eso qué significa? Eso significa que los hechos no han podido ser superados aún con todas esas medidas, al punto que se tuvo que recurrir a una segunda emergencia. Nosotros, Congreso de la República, tenemos un mandato. Y el mandato, por lo menos con relación al punto del orden del día que nos corresponde ahora, es examinar un informe. Lo hicimos. Examinar un informe. Y examinar ese informe para ver las medidas que nos informa ese informe, y perdónenme la redundancia. Y con base en eso, determinar si las medidas fueron convenientes u oportunas. Convenientes y oportunas con relación a los presupuestos fácticos, convenientes y oportunas con relación a los presupuestos valorativos, convenientes y oportunas con relación a las medidas que se anunciaron, que no hay que perder de vista, en el decreto 417. Luego, para yo decir que no estoy de acuerdo con un decreto determinado y que en consecuencia creo que las medidas que están allí no son convenientes y oportunas, yo tengo que demostrar que las medidas que se anunciaron en el decreto 417 no lo son. Es la única manera, porque es la única manera de poder examinar el decreto. Eso nos lo dice el artículo 215 de la Constitución. En ese marco, nosotros analizamos los 72 decretos, sobre todos los tópicos, y concluimos que todos en este marco de referencia legal y constitucional, todos fueron convenientes y oportunos, independiente de que estuvieras de acuerdo o no, independiente de que hubieras querido que el decreto en vez de 4 billones fueran 10 billones, independiente de que en vez de darle, por decirle, auxilio a 2 millones de personas, se lo hubiera dado a 3. No, ese es otro análisis totalmente distinto que la Constitución no le ordena al Congreso. La Constitución lo que le ordena al Congreso, reitero, es examinar el informe. Y el informe hay que examinarlo con base en la estructura de un decreto de emergencia económica. Y esa estructura del decreto de emergencia económica es lo que te determina si la medida fue conveniente y oportuna. Señor presidente, de manera inicial, esa es mi intervención. Muchas gracias. A usted, doctor Lorduy, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Rodrigo Rojas. Gracias, presidente.